Es un gusto para mí siempre estar con el consejo directivo de la AMDA y les agradezco mucho esta invitación, por supuesto a Guillermo Rosales, esta oportunidad de no solo reunirnos, sino además la comprensión de poder agendar en una fecha posterior a la originalmente planteada, pero más que todo, pues la oportunidad para mí de poder escucharlos y tener una retroalimentación que nos dé mayor riqueza a mí como senadora y presidenta de la comisión y a ustedes pues también a responderles cualquier inquietud que pudieran tener en general. Hace poco más de un año sostuvimos un encuentro entre la AMDA y la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC y en esa reunión intercambiamos puntos de vista, los legisladores y ustedes sobre las oportunidades de nuestro país en la región, los retos para fortalecer nuestro mercado interno y reducir las brechas entre ventas internas y exportaciones. Se habló de un plan de transición energética, de la implementación de programas para la renovación del parque vehicular, entre otras cosas. Hoy, a pesar de que solo ha transcurrido un año, la verdad es que encontramos una circunstancia muy distinta. En ese momento estábamos hablando de este tipo de cosas que apuntaban a una pues visión de futuro y de aprovechar tendencias y oportunidades globales y regionales. Y hoy el contexto político, no solo en México, sino también en Estados Unidos, creo que va dificultando un poco esa visión de poder instrumentar o iniciar la instrumentación de distintas acciones, pero bueno, hablaremos un poco más sobre eso. De cualquier modo, a pesar de lo distinto de las condiciones de hace un año a hoy, el propósito me parece que sigue siendo el mismo, desarrollar todo el potencial del sector automotriz para que siga creciendo, crezca también el mercado interno y se siga fortaleciendo este importante sector. Durante este último año y particularmente en meses recientes hemos visto cómo se agudiza este tema. El Ejecutivo Federal ha profundizado gravemente las tendencias pues, antidemocráticas que lo han caracterizado desde el inicio de la administración. Y hoy somos testigos de un gobierno que se radicaliza todos los días en el peor sentido posible, no solo desde el punto de vista democrático, sino desde el punto de vista del entorno necesario para que puedan florecer las inversiones y puedan crecer. Todos los días un atropello a la Constitución, una burla a la ley, se gobierna por decretos, se legisla en contra del sector privado y productivo, se acendra una tendencia a la opacidad y a no revelar o hacer accesible la información que debiera ser pública y la demostración de que se está dispuesto a utilizar todos los medios y herramientas al alcance del Estado mexicano para no solo apuntalar una visión desde el gobierno, sino una hegemonía política, incluso pues echando mano de las Fuerzas Armadas recientemente, como vimos, pues para ocupar instalaciones que se denominan como estratégicas en aras de un interés nacional, pero que tensionan significativamente la relación entre el sector privado y el gobierno y generan mucha incertidumbre. Las recientes acciones en el Congreso, en una sesión pues no muy larga, pero sí, comillas, muy productiva, en la que se aprobaron muchísimas leyes y dos reformas constitucionales sin la presencia de la oposición y que pues vulneran seriamente la confianza y el Estado de Derecho. Es un ejemplo de lo que hemos visto, la campaña contra la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto, la parálisis de los órganos autónomos como el INAI, que no se ha podido integrar debidamente en su pleno por decisión política del gobierno y de la mayoría, las advertencias que se han hecho en relación a las elecciones de 2024, llamando a un plan C, son señales muy claras de alerta, me parece, para nuestra democracia. Desde abril, como saben, el INAI se quedó incompleto al concluir el periodo para el cual habían sido designados distintos comisionados y estos nombramientos que están pendientes en el Senado
han impedido que pueda sesionar legalmente, cumplir con su función constitucional, que no es otra que la de darnos a los mexicanos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la información. En ese sentido, pues el INAI es un órgano del Estado mexicano que es, si bien es técnico, es crucial para el ejercicio cotidiano de la rendición de cuentas. Hace casi un mes, en el cierre del periodo ordinario del Senado, el oficialismo ensayó un gobierno de mayorías automáticas que no necesitan construir acuerdos con la pluralidad política, generar mesas de negociación, intercambiar puntos de vista, no respetando las reglas ni procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, pues se instala esa sesión para aprobar todas estas leyes. Todos los días vemos variaciones de lo mismo. El último episodio fue el viernes pasado, con la noticia del resguardo por parte de elementos de la Marina de un tramo de vía perteneciente a una empresa privada, sin aviso ni advertencia, incluso en medio de negociaciones para asegurar este derecho de vía. 5 años en los que esta ha sido una dinámica que pensábamos que no era, nos tardamos en darnos cuenta más bien que era un diseño, una forma, un estilo de ejercer el poder, de gobernar. Y si bien ha habido distintos momentos en los que se ha podido generar un diálogo, una negociación constructiva entre el sector privado y el gobierno, las oposiciones políticas y parlamentarias y el gobierno, lo cierto es que cada vez vemos menos esta proclividad y más bien vemos lo contrario, pues esta decisión de ya enmarcados en un contexto electoral de 2024, pues ya una apuesta definida por seguir polarizando al país y en el marco, como una estrategia política me refiero, y en esa polarización, pues acendrar estos rasgos autoritarios y de cancelación del diálogo político constructivo, no solo políticos en términos de oposiciones políticas, sino diálogo político constructivo también con distintos actores de la sociedad, como puede ser el sector privado. Y esto genera sin duda pues mucha incertidumbre a el sector privado, no hay pues condiciones aptas para tomar las decisiones que nos gustaría en materia de inversión, no hay condiciones para prever un crecimiento robusto de la economía, no hay una estabilidad en ese sentido, no hay respeto al Estado de Derecho, no se puede generar confianza. En 5 años hemos retrocedido 5 décadas en distintos sectores y aspectos de nuestra vida pública, pero también social y en la forma en la que las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad se comunican y pues en la forma en la que se construyen las visiones de un país que necesita ir hacia adelante. Se ha pues más bien instrumentado un modelo de control político sobre los sectores productivos. Se han tomado decisiones económicas con base en criterios políticos, lo vemos un poco transversalmente desde el sector agroalimentario hasta la minería, el sector comunicaciones. Y el sector público no está en un mejor momento, está pauperizado, con una fuga desde el inicio de la administración de talento y de experiencia y de memoria institucional. Al abandonar el servicio público, pues muchos de los profesionales y burócratas profesionales que durante décadas desarrolló el Estado mexicano en sectores tan específicos como la negociación comercial, por ejemplo, o el sector energético, e inclusive el servicio exterior. Se han además desmantelado importantes capacidades del Estado mexicano, se han canibalizado instituciones esenciales para el funcionamiento democrático y se han destruido paulatinamente los cimientos que nos habían permitido construir e instrumentar los grandes consensos que forjamos todos quienes integramos la sociedad mexicana desde finales de los 80 hasta
2018 para modernizar el país, para insertarnos en una economía globalizada y ser parte de las cadenas globales de valor, y también, hay que decirlo, para democratizar al país. Esos consensos se han erosionado y hoy están, pues, francamente colapsadas. Este desmantelamiento de las capacidades del Estado mexicano, pues, se expresan de distinta manera desde el sector salud, en el que se ve una desarticulación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, una concentración excesiva de facultades, tomas de decisiones que no responden a una racionalidad ni a una comprensión de cómo funciona el sistema, no solo nacionalmente, sino también en su relación con las instancias globales e internacionales. Pensemos, por ejemplo, la concentración de la decisión de concentrar todas las compras de medicinas al inicio de la administración, la cancelación de la compra de medicinas en 2018, que pues ha resultado en una escasez notable de medicinas de uso cotidiano. Lo mismo de vacunas en su momento para enfrentar lo que era la pandemia y no encontrar tampoco los canales internos de distribución adecuados por haberse desmantelado toda la articulación y coordinación del Sistema Nacional de Salud en sus distintos órdenes, que la escasez que golpea, por ejemplo, al cuadro básico de vacunación al que todos los niños mexicanos desde hace décadas podían acceder. Hoy la verdad es que hay una escasez también de ese tipo de insumos que hacen poco certero que cualquier niño pueda tener una vacuna, por ejemplo, de sarampión o de poliomielitis, y el resultado es que vemos rebrotes de este tipo de enfermedades que estaban ya erradicados del país por este desmantelamiento de capacidades. Las Fuerzas Armadas han expandido su presencia no solo en tareas que eran de alguna manera en donde ya estaban presentes, como puede ser el auxilio en tareas de seguridad pública, en donde sin duda se han expandido aún más, sino a otras tareas y áreas pues de la administración y del gobierno que históricamente le corresponden a las áreas civiles y expertas del Estado mexicano, el control de áreas estratégicas, el control de puertos, aduanas, ahora incluso una aerolínea. En el mejor de los casos, hablando de nuestras relaciones internacionales, nos hemos pues aislado de nuestros socios estratégicos, en el peor nos hemos confrontado, y particularmente con Estados Unidos, pues una serie de decisiones y de acciones desde el gobierno que generan tensión que genera incertidumbre en distintos ámbitos. En cuestión de 2 semanas, sin la oposición, se aprobaron todas estas leyes en el Congreso, que ponen en entredicho el régimen de concesiones que operaba desde los 90 en todas las áreas. Se amplió el margen de control y discrecionalidad sobre los concesionarios. O sea, le otorgaron evidentemente más funciones a las Fuerzas Armadas, que ahora participarán en todos los sectores, incluso los sectores productivos, o como miembros permanentes del Consejo del nuevo sistema de ciencia y tecnología. Se preparó el terreno para nuevas empresas públicas que previsiblemente serán operadas por las Fuerzas Armadas, como las aerolíneas, y también la posibilidad de que se siga profundizando la operación de ferrocarriles y hasta la explotación de minas por parte de las Fuerzas Armadas. Esto, por supuesto, pues genera no solo incertidumbre y tensión en el sector privado nacional, sino con nuestros principales socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, lo cual pues se suma ya a una serie de tensiones que se habían venido manifestando a lo largo de la administración y que pues ya han resultado en la activación o en el accionar de los distintos mecanismos de solución de controversias que contiene el propio tratado y que se encuentran en distintas fases, como ustedes. Hablando de el sector automotriz, pues es claro que enfrenta retos internos y externos que pueden afectar la competitividad de este sector. Este entorno en general adverso a las inversiones por la falta de certidumbre respecto a las reglas,
por la falta de respeto al Estado de Derecho, por las decisiones económicas que se toman con criterios políticos, evidentemente un entorno inflacionario que ahí se ha podido pues manejar hasta cierto punto, pero que prevalece, por los desafíos en la implementación del tratado y también por un entorno político cada vez más enrarecido de cara a la renovación, bueno, a la sucesión presidencial, tanto en México como en Estados Unidos, que como 12 años, para mala suerte nuestra, coinciden en esta elección, y esto nunca genera buenas noticias, particularmente para México, porque en el medio de la retórica político-electoral, pues se recrudece mucho los temas por parte de los aspirantes a la presidencia en ambos países, por los candidatos eventualmente, y esto siempre genera pues posible turbulencia para el sector productivo, el sector privado y las relaciones binacionales. Recordemos pues en 2016 todo el tema en Estados Unidos de la sucesión presidencial y lo que eso significó para el Telecán, eventualmente pues con la toma de decisión de negociar lo que hoy es el TEMEC. A principios de año se dio la resolución del panel de controversias en materia automotriz sobre la interpretación de las reglas sobre el valor de contenido regional. En el panel saben bien que se encontró un resultado favorable para México y Canadá. Sin embargo, tampoco se ha implementado esta resolución y no se ve que haya la intención por parte del gobierno de México de, digamos, de exigir cuando menos públicamente que se note una, pues ya la ejecución de esta resolución. Obviamente entendemos que por valoraciones políticas, pero pues todo esto genera otra vez incertidumbre en el sentido de que esto y otras controversias que hay en el marco del TEMEC, que por un lado son buena noticia al pues hacer evidente que existe un andamiaje para resolver las disputas, las inquietudes, las diferencias entre los distintos países, los socios comerciales, los inversionistas y los estados, y que esto existe y funciona. La verdad es que sí, ya habiendo una resolución de un panel, como es este caso, y no se detona la ejecución de esa resolución, pues se pone en entredicho la eficacia de todo el sistema. No olvidemos que en 2026 vamos a ir a un proceso de revisión del tratado, no de renegociación, pero sí de revisión de su eficacia, de cómo ha venido funcionando, y creo que esta decisión política de pues de no urgir la ejecución de la resolución del panel, sí le resta un poco de sentido de eficacia al panel mismo y bueno, pues sin perder de vista que tenemos otras disputas planteadas no solo por México o Canadá, sino por Estados Unidos y Canadá en contra de México, que están ahí como una especie de espada de Damocles, pero que y creo que esto también es un dato, se ha decidido administrar políticamente esas tensiones, ¿no? El tema energético, que acabó la fase de consultas, no está claro si pasará ya a la fase jurisdiccional propiamente. El tema del maíz transgénico, que no está claro dónde va a llegar. Evidentemente en la parte laboral, pues es donde más por el mecanismo de respuesta rápida, pues ha habido más movimiento, una recientemente en estos días nueva contra Goodyear en San Luis Potosí, en fin, pero toda la eficacia del sistema de mecanismos de solución de controversias, pues sí se ha visto puesto a prueba, parece funcionar digamos, adecuadamente. Sin embargo, pues no hemos visto ya cómo se implementarán las resoluciones y qué tanto están dispuestos los estados pues a exigir que esto se haga en detrimento pues de un sector particular como es el automotriz. Creo que esto va a ser la constante de aquí a 2024, un poco la decisión en ambos lados de la frontera, me parece, tanto de México al no urgir la ejecución o la aplicación de la resolución
del panel sobre la interpretación de contenido regional, como de Estados Unidos de no pasar a la fase jurisdiccional, por ejemplo, en materia energética o incluso a las consultas en materia maíz amarillo, pues habla de una decisión de posponer estas tensiones, ¿no? Y administrarlas de aquí al final de la administración del presidente López Obrador, al final de la administración del presidente Biden, y un poco patear el bote hacia adelante y ver que los que lleguen pues tengan que definir qué van a hacer. Creo que esto, no entendiendo lo delicado del momento político, no es necesariamente lo mejor. Estoy hablando desde la perspectiva del tratado, por el empalme que va a haber en esos tiempos políticos con el inicio del proceso de revisión, que de hecho ya deberíamos estar en los 3 países con un esfuerzo de Estado, pues avanzando en anticipar ese momento. Se está haciendo un esfuerzo desde el sector privado particularmente, un esfuerzo por instituciones como Brookings o el IMCO en este sentido, pero lo cierto es que no hemos visto digamos, una intención de conducir, cuando menos desde el gobierno, un esfuerzo colectivo similar al que se hizo para la negociación del TEMEC en su momento, para la negociación del TLC, en donde todas las partes involucradas y digamos, invertidas en el tratado, los stakeholders del tratado, que pues finalmente somos todos, tenemos un rol, quienes integramos el Estado mexicano, el poder legislativo, desde luego el poder ejecutivo, pero el sector privado, el sector productivo, incluso el sector académico, que pudiésemos avanzar en un tablero de control, desde evaluar cuáles de los grupos de trabajo han estado reuniéndose, para qué, con qué resultados, hasta dónde podemos encontrar posibles para anticipar y prevenir posibles frutos o puntos de tensión eventualmente en 2026 y generar acciones oportunamente para ya sea acelerar el cumplimiento de las disposiciones del tratado, corregir donde haya que corregir o incluso en donde pueda haber posibles puntos de tensión o de confrontación o simplemente de no identidad en la visión de si se está cumpliendo adecuadamente o no, pues poder realizar un esfuerzo con anticipación pedagógico en los otros países para explicar el contexto, por qué sí cumpliremos, por qué no cumpliremos, por qué se están haciendo las cosas de una manera y no de otra. Este esfuerzo no se ve, por lo menos no encabezado desde el gobierno, y creo que es algo que debiéramos poner en la mesa, pues para quien vaya a resultar electo en México en 2024, una agenda de cómo pues ir adelantando todo este proceso de revisión para que no tome por sorpresa a los equipos que estén en el gobierno, al sector privado en 2026 con un gobierno que se empape que quiera empaparse muy rápidamente cuando ya esté encima este proceso y aunado a todo lo demás que tiene que ver con la, perdón, con la posibilidad de fortalecer las cadenas de suministro de la región, que sean, pues evidentemente, en esta decisión de relocalización de las cadenas globales de suministro, para que sean cada vez más integradas, más resilientes, más seguras en la región, y que también en paralelo, pues debiera entrañar un consenso, cuando menos a nivel nacional, y luego pues con los 3 socios, más allá de la declaración de voluntad política que hayan expresado los líderes de América del Norte. Lo cierto es que hay cosas concretas que tendríamos que estar haciendo para asegurar, por ejemplo, el capital humano que necesitaremos en la región, el acceso a distintas plataformas de servicio, la inversión en conectividad, en infraestructura de conectividad y logística, por ejemplo, en expandir el acceso a fuentes limpias de energía, de agua, en hablar de pues
políticas públicas alineadas y concertadas entre los tres países. Este es un esfuerzo que se habla y se dice mucho en el ámbito político, pero que tampoco estamos viendo una acción, digamos, decidida, organizada, conceptualizada integralmente desde el gobierno con los distintos actores en México y desde luego pues tampoco alineada con lo que está haciéndose en Estados Unidos o Canadá, y eso pues no solamente entraña que no vamos a poder aprovechar la oportunidad histórica con todo el potencial que podríamos de esta decisión de reubicar las cadenas globales de suministro en la región y particularmente en México, sino que también estamos perdiendo tiempo para poder diseñar e instrumentar una serie de políticas públicas, hablo ya nada más de México, para que esta tendencia pudiese ayudarnos también a cerrar la brecha de desarrollo entre los estados de las entidades federativas del país que están pues firmemente ya enganchadas y ancladas en la dinámica de integración con América del Norte, que son las que se están beneficiando ya de estas tendencias y de la integración desde hace años, como son las entidades del norte, del Bajío, Puebla, y las entidades del sur que no son parte de esta dinámica y con la paradoja de que son las entidades que más, por ejemplo, tienen recursos que son indispensables para poder capitalizar esta tendencia y profundizar esta integración, como puede ser el agua o recursos energéticos, pero no tienen otros componentes como son, por ejemplo, los recursos humanos con las habilidades y competencias necesarias, entrenadas para participar en este tipo de sectores y, por supuesto, las condiciones esenciales para garantizar o para hacer atractiva la inversión en distintos sectores, desde que tienen que ver con desde seguridad en sentido amplio hasta seguridad jurídica. Son las cosas que deberíamos estar pensando en lugar de estar pues tratando de adivinar cómo nos van a impactar estas medidas, estas nuevas leyes, estas acciones por parte del gobierno que nos hacen retroceder en el tiempo, que nos hacen parecer o ser poco confiables como socios y que nos hacen además no solo no aprovechar las oportunidades que nos ofrece el tratado, sino en muchos casos poner en entredicho nuestro cumplimiento y lo que es peor, nuestra voluntad de cumplir con las disposiciones del tratado, desaprovechando la oportunidad de tener mayor inversión, mayor desarrollo, mayor empleo, y creo que ahí hay pues un área de oportunidad muy clara para todos hacia 2024 y para el gobierno que habrá de venir, que en la medida de lo posible debemos buscar construir y diseñar una agenda para poner en la mesa a los distintos aspirantes a la presidencia de la República que pudieran hacer suya y tener ya como una hoja de ruta una vez iniciada la siguiente administración. ¿Dónde estamos, digamos, en la perspectiva y en el escenario político desde la oposición? Pues lo saben bien, tenemos por un lado, del lado oficialista, pues tres aspirantes muy fuertes a la presidencia que desde hace meses están utilizando los recursos públicos para promover su aspiración sin cumplir con las reglas electorales y con, pues además, la potencia que entraña representar a un gobierno que concentra todos los recursos de difusión y de comunicación propios del Estado mexicano. Esto les da una gran potencia. Frente a eso tenemos pues un escenario en el lado de las oposiciones de mayor dispersión, con tres partidos firmemente ya construyendo un proyecto de coalición electoral con el que se está compitiendo en el Estado de México y Coahuila, que quiere llevarse a 2024 para que evolucione no solo como una alianza electoral de tres partidos, sino que se pueda sumar a la ciudadanía y a la sociedad civil no partidista a este esfuerzo y que pueda también entrañar ya como parte de la oferta electoral de la campaña, el compromiso de integrar una agenda legislativa, una coalición legislativa compartida y eventualmente un gobierno de coalición, un gobierno plural, en donde se integren los mejores perfiles para atender
las distintas pues retos, problemas y también oportunidades que tiene el país. ¿Hay posibilidades realistas de ganar el 24? Estoy convencida que sí. Estoy convencida que no es fácil, no somos ajenos a la potencia que tienen el aspirante y los aspirantes del oficialismo, pero me parece que los datos numéricos de 2021, de intención de respaldo de voto y de respaldo ciudadano, hacen perfectamente creíble que un proyecto opositor pueda construir la competitividad suficiente para competir juntos en el 24 y poder buscar ganar no solo la presidencia, sino pues una buena parte de los miles de cargos de elección popular que van a estar en juego. Vamos a renovar el total del Congreso de la Unión, 500 diputados, 128 senadores, 31 congresos locales y más de 1,600 municipios, ayuntamientos. Esto significa una oportunidad para volver a distribuir el poder político y hacerlo con una representatividad más fiel de la pluralidad política que existe en el país, que genere mejores equilibrios y no los desequilibrios que vimos en 2018 y que han permitido mucho de esta retroceso y degradación institucional y de nuestra vida democrática y social, para poder corregir y plantear un cambio de rumbo. Me parece, con esto termino porque sé que seguramente habrá mucho interés en tocar algunos de estos temas, me parece que una alianza de partidos exclusivamente no es suficiente para tener la competitividad necesaria y enfrentar con éxito al oficialismo. Creo que la alianza opositora, y por lo menos ese es el proyecto que yo he estado empujando y que me gustaría encabezar, tiene que buscar sumar a mayor representatividad social y ciudadana, tiene que, digamos, de alguna manera bajar un poco el tono y el color de lo partidista para dar paso a una integración mucho más plural y representativa de una sociedad que no se siente cercana a los partidos, que más bien valora perfiles, valora causas y valora estilos que respalda opciones, digamos, netamente partidistas. En ese sentido, en la definición del método, es algo que ya hemos estado platicando, por lo menos en corto, quienes aspiramos, pero también con las dirigencias de los partidos y con la representación, digamos, de organizaciones de la sociedad civil que hoy se integran en Va por México, pero también de manera individual con otras representaciones. Necesitamos captar y darle cauce adentro de un proyecto opositor a la ciudadanía que se ha expresado desde hace varios meses en distintos momentos de la vida reciente del país, para defender al INE, para respaldar al Poder Judicial y a la Suprema Corte, para exigir un México de igualdad y seguridad de oportunidades para las mujeres, que es una ciudadanía que creo que es un muy buen dato luminoso de lo que hemos construido finalmente juntos desde la transición democrática, de una ciudadanía que ya se asume como un actor, digamos, más cotidiano, no un actor que solamente emerge para votar en las elecciones, sino que está pues de manera ya más presente todos los días, exigiendo a los partidos, a los políticos, a los gobiernos una forma de conducirse, el respaldo o el cuidado, la protección de instituciones, de derechos que son importantes pues para las y los mexicanos. Si logramos incluir y canalizar esa fuerza ciudadana, creo que tendremos mejores perspectivas de tener un buen resultado en 2024, no solo para la presidencia de la República, insisto, sino para el resto también de los cargos que habrán de estar en juego. A mí me interesa encabezar ese esfuerzo, estoy pues desde hace varios meses en ello, están por definirse las reglas del juego, una vez que se definan, si son lo suficientemente transparentes, claras, equitativas, democráticas y prevén la participación de la ciudadanía, pues creo que todos sabremos hacer la valoración de si participamos. A mí me encantará y seguiré empujando este proyecto, el proyecto de una gran alianza
no de partido, sino pluripartidista, pero sobre todo ciudadana, para no regresar al pasado, no corregir un rumbo para volver atrás, sino construir el México del futuro que queremos. Y creo que en ese sentido, estos consensos que habíamos construido para institucionalizar la vida política del país después de la revolución, para modernizar al país a partir de los 80s y 90s y democratizarlo, pues están agotados. Hoy estamos obligados a pensar en nuevos consensos que representen mejor a la totalidad del país y no solo a quienes compartimos ya una visión. Creo que eso es parte de lo que muestra esta polarización, que esos consensos ya no son vigentes. La realidad de que hay simplificando, una mitad del país que no se sintió parte del modelo de país que construimos y propusimos desde los 80s hasta 2018, y que hoy quienes no compartimos la visión del actual gobierno nos sentimos excluidos digamos, del proyecto de país que se nos está proponiendo, es la mejor muestra de que necesitamos nuevos consensos que sean incluyentes para construir ese país con mayor desarrollo, incluyente, sustentable, con mejores condiciones de seguridad en todos los ámbitos y de convivencia pacífica, y con un país que pues está inserto en una dinámica global y en una dinámica regional que tiene que ser un motor y una herramienta y una palanca para lograr esos objetivos nacionales. Tenemos que hablar y dialogar con seriedad entre todos de cómo, por ejemplo, vamos a lograr esa pacificación del país, esa construcción de paz y de condiciones de convivencia civilizada, democrática, con tranquilidad para todos, con certidumbre jurídica para las empresas y el sector privado, con tranquilidad para las familias y a las y los mexicanos en lo individual, hablar entre todos y construir el nuevo consenso respecto del modelo educativo que necesitamos para nuestros jóvenes y nuestros niños, hablar de cómo vamos a manejar nuestros recursos naturales y de cuál es el papel que queremos para las Fuerzas Armadas, para el Estado y para el gobierno. En fin, los nuevos consensos para la nueva arquitectura del siglo XXI con una visión de futuro, creo que eso es lo que tenemos que hacer, y ese es el proyecto pues al que yo estoy convocando y en el que estoy pues trabajando todos los días, sí como senadora, pero sobre todo como mexicana preocupada por el futuro del país, con una visión muy clara de que siendo un país diverso y plural, necesitamos que esa diversidad y esa pluralidad sean parte de la construcción de una nueva visión y de un nuevo rumbo para el país, construir nuevos acuerdos, conciliar visiones, recuperar la convivencia democrática y definir el proyecto de futuro que queremos para México. Pues